Les decía entonces que la misma persona que mandó el texto ahí, que no se veía bien, mandó diciendo acá está mejor, así que por suerte así lo podíamos leer y compartir. Y dice que los virus se infiltran. Cuando las personas tiran algo es porque ya saben protegerse del virus, porque ese virus ya lo conoce. Por ejemplo, como una vacuna. Vayamos a saber qué tiramos, pero se entiende perfectamente que lo que dice es que cuando ya estamos protegidos, cuando ya tenemos un sistema de defensa, generalmente, salvo que ese virus cambie, no volvemos a enfermarnos o a expresar esa enfermedad. Y lo podemos hacer porque nos inmunizamos solos, porque ya la tuvimos y tenemos registrado ese virus en nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa y glóbulos blancos lo tiene anticuerpos para eso, o porque nos dimos a través de una vacuna una especie de virus similar, que no es que nos ponemos ese virus, pero algo parecido, para reconocerlo en el momento en que ingresa el virus al cuerpo. Del video también anotó que nuestro cuerpo es muy similar al de los monos, eso lo habíamos hablado en clase, también hablamos del ADN, contamos que no somos familia de los monos ni nuestros antepasados eran monos, pero sí nuestro ADN tiene mucho en común, con todos los seres vivos tiene mucho en común, y vimos cuánto tenía en común con las plantas, con una bacteria, datos particulares. Bueno, cuando los genes son sólidos se convierten en cromosomas, me parece que es esa palabra, y ahí un poco está la respuesta a la pregunta que habían hecho anteriormente de qué relación hay entre los genes y los cromosomas. Falta para entender igual, lo vamos a ver sobre todo en séptimo, con algunas cosas que vemos en séptimo. Mitocondrias, antiguas bacterias englobadas en el cuerpo de la célula en formación. Una célula tiene que multiplicarse para que haya vida. La célula es prácticamente invisible, los glóbulos rojos son células pero no se reproducen y las mitocondrias le dan energía al cuerpo humano. Pareciera que acá están las respuestas de las dudas que tenían antes en el otro texto. Bien, lo único que es cierto que lo dice el video, pero no es real, es que las células son prácticamente invisibles. En un 99% son diminutas, muchas se pueden ver al microscopio, hay otras que muy poquititas, casi que no, pero hay células que se ven a simple vista, grandes y gigantes, y hasta uno la puede guardar en su heladera y comérsela en un omelette o en un huevo frito. Así que, como el huevo es una célula, por ejemplo, podemos pensar que no todas son invisibles o poco visibles. Bien, preguntas. Los genes se atraen, ¿no? No termino de entender mucho esa pregunta. Habría que ver qué se entiende por genes. Lo que es cierto es que el ADN y la base de ADN se relacionan unas sustancias, no importa el nombre, que se relacionan de una manera particular. No todas se pueden mezclar con todas. No sé si se refiere a eso la pregunta. Después, ¿cómo se formó la primera célula? Es una gran pregunta que la ciencia todavía no respondió, está en investigación. Otra vez en séptimo grado vamos a hacer como una especie de juego en donde vamos a ver cuál fue el origen de la vida acá en la Tierra, y ahí vamos a explicar bastante cuáles son las teorías que plantea la ciencia y cuáles son otras teorías que dan respuesta a eso. Por ahora lo dejamos como duda. Y por último, ya sé que es una pregunta a lo mejor difícil de responder o teóricamente imposible, pero ¿qué fue primero, la célula o el ser humano? Y te cuento que es muy fácil en realidad. El ser humano, como lo concebimos ahora y como lo concebimos desde que uno piensa en el ser humano, fue muy posterior a la primera aparición de célula. O sea que no es una pregunta difícil, es un poco el juego del huevo y la gallina, pero en realidad las células no nos pertenece a los seres humanos, es completamente anterior a la aparición del ser humano, y por una evolución de esas células fueron apareciendo células que hoy forman parte de nuestro organismo. Pero sin duda la célula fue mucho anterior a la aparición del ser humano. Bien, otras notas. Millones de años atrás se fue formando el cuerpo humano, o sea, no es que de un día para el otro aparece el cuerpo, y esto está muy bueno. Cuando la enzima junta a los genes es cuando se forma el ADN, preguntan. Sí, esa enzima ayuda a ordenar unas bases y lo que forma es el ADN. Es muy complicado, no lo quiero sintetizar, pero está bien. La célula busca los minerales que necesita por la sangre. Muy bien, eso ya van a ver que lo vamos a estudiar y tiene mucho sentido.